Hoy hablamos del supuesto vulgarismo del español americano. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Español de América. Aquí hablamos en español y sobre el español. Hola, soy Eva Bravo. Vamos a dar comienzo a un nuevo episodio del podcast El Español de América, un lugar de encuentro para hablar del pasado, del presente y del futuro, de la lengua y la cultura en Hispanoamérica. Reconozco que este episodio es una reacción a un par de tweets que he leído últimamente, en poco tiempo, sobre la idea de que el español que se habla en América es un español grosero, vulgar, rudo, porque así eran las personas que poblaron los distintos territorios americanos en el siglo XVI. Esto es falso, lo digo desde el momento uno, es una idea errónea, forma parte de esa leyenda negra según la cual América fueron las personas peores de la sociedad y por lo tanto, al ser las personas de peor condición social, también se llevó el peor español. Insisto, falso de toda falsedad, pero como las redes sociales lo aguantan todo y también algunas publicaciones más científicas, entre comillas, dicho sea de paso, pues de cuando en cuando nos encontramos con este tipo de opiniones. Nada más lejos de la realidad, y te cuento por qué. Se suele decir que el lenguaje que los españoles llevaron a América no fue, lógicamente, el lenguaje literario de Garcilaso, de Cervantes, sino un castellano vulgar. Igual que los romanos, se compara con la expansión que hizo Roma a sus provincias, también del latín vulgar. Esto es una enorme confusión, porque desde luego en España no todo el mundo hablaba como Cervantes en el siglo XVI, y desde luego también en las huestes indianas, en los soldados que van a América, hay de todo. Hay individuos más cultos e individuos más populares. Porque como ya me has oído en otras ocasiones, a América van personas de muy distinta condición social. Van individuos cultísimos a ocupar cargos de la administración. Y van individuos más humildes a desempeñar tareas del comercio, de la tierra, etc. Como siempre, en cada individuo que va a América actuarían las tendencias populares y cultas juntamente, pero en una proporción variable. Es decir, hay individuos más cultos y individuos más populares. Esto ha ocurrido siempre así y sigue ocurriendo hoy. Durante la época de la población de América, la tradición lingüística culta va llegando en la península, en España, a un estado de equilibrio con la expresión vulgar. Es decir, no hay una separación entre lengua culta y lengua popular. De hecho, tenemos individuos importantes para la lengua y para la literatura del siglo XVI, como por ejemplo Juan de Valdés, que él dice: escribo como hablo. Escribo como hablo. Eso quiere decir que cuidaba su forma de hablar y que escribía conforme a su forma de hablar, sin caer en demasiada afectación propia del lenguaje escrito o del lenguaje literario. Al pasar el idioma español a América, se rompe un equilibrio de valores sociales, cambia el ideal de lengua y cambia también el sentido de la vida y del desarrollo social para muchas personas. Me explico. La Edad Media española es bastante distinta de otros procesos medievales en Europa. Aquí hay una movilidad social que está favorecida, entre otras circunstancias, por la reconquista de España, ¿no? La reconquista que termina en 1492 con la conquista de Granada. El proceso de reconquista favorece
una movilidad social que no se da en otros procesos de la época medieval, por ejemplo en Europa, que es muchísimo más rígida. La pertenencia social de un individuo a un grupo era de por vida y no era fácil salir de allí. Mientras que en España, en buena parte de la Edad Media, sobre todo en determinados momentos y desde luego en el siglo XVI, un individuo de baja condición podía ascender socialmente, por ejemplo, mediante servicios al rey. La ascensión social no quiere decir que aprenda a hablar mejor automáticamente, pero sí se convierte en una realización lingüística superior en el momento en que ese individuo, al tener una posición superior, empieza a cuidar sus usos, sus costumbres, sus fórmulas de tratamiento, etc. Parte del español de América, de las características más esenciales del español de América, se deben precisamente a esta movilidad social. Y un detalle más que quiero comentar: hay una gran diferencia en la conquista y población de América por parte de la corona española con la que hace Portugal en sus territorios o, por ejemplo, en época más reciente, otras potencias imperialistas como Inglaterra. Por ejemplo, voy al caso concreto. Se ha argumentado que muchos malhechores, muchos reos, personas que tenían causas pendientes con la justicia, se fueron a América, o la corona los llevó a América, y eso es totalmente falso también. Es verdad, y es un hecho histórico que no vamos a negar, que existió una provisión dada por los reyes católicos para autorizar al reclutamiento de criminales para completar las tripulaciones, porque en los primeros viajes no había forma de conseguir marineros suficientes para completar las tripulaciones de los viajes de Colón. En efecto, existe esa provisión, pero su repercusión fue mínima. Y, por ejemplo, en el primer viaje únicamente se embarca un homicida, Bartolomé de Torres, que, nos cuenta Francisco Morales Padrón, había matado al pregonero de Palos y 3 amigos que le habían liberado de la cárcel, los cuales, según las leyes de entonces, incurrían en el mismo delito. Es decir, de una tripulación de 90 hombres, de las cuales conocemos 87 nombres, únicamente este homicida y 3 amigos que caen en el delito porque lo intentan liberar de la cárcel, es decir, un total de 4 como mucho, pero vamos, los otros 3 no habían matado a nadie, se van en ese viaje. Es decir, no hay, ni muchísimo menos, una gran huida masiva de delincuentes vía América, en absoluto. Y la corona nunca utilizó América como cárcel, como lugar para expatriar a los delincuentes. Al contrario, la corona quería tener buen cuidado de quién iba a América, controlar quién iba para no tener problemas y para no tener conflictos ciudadanos en esos territorios tan lejanos y tan ciertamente difíciles de gobernar. Ni a América van los más torpes ni van los delincuentes, pero eso forma parte de la leyenda negra. ¿Quién va a América? Pues individuos de muy distinta condición social, muchos de ellos cultos, como os decía, ocupar cargos, ocupar puestos de responsabilidad, formar parte de las audiencias, escribanos, todo, digamos, lo que es la maquinaria administrativa. Conquistadores de todo tipo, desde individuos con una cierta formación cultural hasta individuos que no sabían leer y escribir, por supuesto. Pero lo importante es que en América se produce una mezcla singular, no ya de todas las clases sociales, sino también de individuos de muy distinta procedencia. Muchos andaluces en el primer momento, pero luego de todas las zonas de España. Es decir, a América llegó el castellano culto y popular de las distintas provincias españolas y se hizo en ese territorio nuevo también una síntesis lingüística nueva. Uno de nuestros autores clásicos, Amado Alonso, lo explica así en un trabajo que se llama El descubrimiento de América y el idioma. El idioma español, es cierto, tomó inmediatamente en América cierto cariz particular, pero no por la especial vulgaridad de su composición demográfica, sino porque tan pronto como fue trasplantado a América, comenzó
a hacerse americano. Y te comento también otras palabras de otro gran investigador del idioma en América, Ángel Rosenblatt, en su trabajo Lengua literaria y lengua popular en América. El texto es una chispita largo, pero creo que merece la pena. Enseguida, dice Rosenblatt, el conquistador se americaniza. El nuevo medio lo moldea de manera casi fulminante. El viejo hombre metropolitano se convierte en el nuevo hombre colonial, con usos también nuevos. Se produce una amplia nivelación lingüística entre gentes representativas de las distintas regiones españolas y de los distintos estratos sociales. Los nuevos colonos hablan enseguida no el español trasplantado, sino un español diferenciado en la pronunciación. El seseo, por ejemplo, desde primera hora, con un caudal nuevo de indigenismos y con viejas voces adaptadas a la nueva vida. Contra lo que se cree, no se manifiesta una vulgarización del habla, sino todo lo contrario. El español se volvió más ceremonioso, más extremado en sus cortesías y en sus fórmulas de tratamiento, el uso de don, señor, su merced, señoría, etc. La generación de la conquista y aún más las de sus hijos criollos habla un español no más vulgar, sino distinto de los chapetones o cachupines recién llegados. Pues aquí tienes dos citas, y podría aducirte más, de autores de reconocido prestigio que han trabajado sobre la historia de la lengua española en América. Sin embargo, de una forma popular se sigue repitiendo la idea de el español americano procede de rudos, incultos, o como leí el otro día en un tuit, de extremeños sin dientes, ¿no? Que bueno, en fin. Muchas veces, ya digo, las redes sociales lo aguantan todo, pero también para muchas personas son un marco de referencia o de información, y en este caso pues una información completamente errónea. En definitiva, a América van individuos de muy distinta condición social, y si ustedes me apuran, en los primeros momentos van muchos hidalgos, de manera que también se ha hablado de la hidalguización de América, ¿no? Porque en efecto todo el que va a América quiere mejorar su vida, y parte de la mejora de su vida es la mejora de usos sociales y entre ellos la lengua. Y en efecto, por eso en América se conservan muchas expresiones corteses o muchas fórmulas de tratamiento que se han dejado de utilizar o que se dejaban de utilizar antes en España que en América. Así que el español de América es una variedad hermosísima en toda su diversidad, sea la que sea de cada país, y lógicamente en cada país hay un modelo culto y una serie de hablas populares. Esa es una diferenciación sociolingüística absolutamente normal y prueba de la vitalidad de una lengua. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Me despido hasta un próximo episodio, y hasta entonces puedes dejarme tus comentarios y sugerencias a través de la página web evabravogarcia.com o de las redes sociales. Un saludo y hasta pronto. Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy, un episodio que, ya te digo, reacciona a una idea que ha salido últimamente, no sé por qué, con cierta frecuencia en las redes sociales, pero por mi parte